Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa La Voz de Dios, un programa a la luz de la palabra, conducido por el pastor John Pirela, servidor por amor de Jesús. Este programa La Voz de Dios sale al aire de lunes a viernes por la 95.9. Alégrate, a las 7 de la noche, de lunes a viernes a las 7 de la noche, bajo la supervisión del hermano Douglas Áñez. También por la 92.7 los días sábados a las 8 de la mañana y 12 del mediodía, bajo la supervisión del hermano Robin Parra. Y los días sábados también sale al aire por la 95.9 Alégrate a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde. Yo soy el pastor John Pirela de la comunidad cristiana La Voz de Dios, ubicada en el sector Sabaneta, por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo allí la calle del Restaurante Domingo, a la tercera cuadra a mano izquierda. Allí tenemos servicio los días jueves a las 7:30 de la noche. Los días miércoles a las 7:30 de la noche, y los días domingo a las 9 de la mañana. También estamos ubicados carretera Vía El Moján, sector Planetario, entre el Ranchón de Luis y el Planetario, allí en esas calles, en el tapón. Estamos allí todos los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. El día de hoy vamos a compartir un tema de suma importancia. Vamos a estar compartiendo el tema sobre el diezmo, ofrenda, primicias, pactos y votos. Es un tema muy controversial y quisiera que usted, hermano, corroborara todo lo que yo voy a hablar por medio de las escrituras, así como hacían los hermanos de Berea, que cuando el apóstol Pablo predicaba, ellos verificaban todo por medio de las sagradas escrituras. Así que papel y lápiz, Biblia abierta, y vamos a leer para comenzar en Malaquías capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice de esta manera: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Este es el versículo que utilizan muchos pastores, la gran mayoría, para decirle a los hermanos cristianos que pertenecen a la iglesia de Jesucristo que ellos tienen que diezmar, porque el que no diezma es un ladrón, ya que aquí lo dice de esa manera. Y en el versículo 9 dice: maldito soy con maldición. Por eso le dicen a los hermanos que si no diezmas, estás en maldición. Ahora, tenemos que saber que no se está hablando a todas las naciones de la tierra, sino que esto es un versículo que se le está hablando, un mensaje al pueblo de Israel. Por eso dice: vosotros, la nación, no dice las naciones, ni dice el mundo, dice la nación toda me habéis robado. O sea, toda la nación de Israel. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos de la ley, estaban bajo maldición. Y tenemos que tener en cuenta que el pacto que se hizo con Moisés en el Sinaí no tiene nada que ver con el pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lea conmigo el libro de Gálatas capítulo 3. Leamos Gálatas capítulo 3. Dice de esta manera: Gálatas capítulo 3. O capítulo 4, versículo 21. El apóstol Pablo hablando entre la diferencia de la ley y la fe. Dice, Gálatas 4, 21 en adelante: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que tiene que ver con el pacto que se hizo con la ley, con Moisés, y el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar.
porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, la Jerusalén actual, los israelitas, que están bajo la ley. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocígate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, que son la ley y los que viven bajo la ley, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, que somos nosotros los de la Jerusalén actual, el otro pacto que se hizo en la cruz del Calvario. Dice: de manera, hermano, que nosotros no somos hijos de la esclava, no pertenecemos a la ley, sino a la fe en Cristo Jesús. En el mismo libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice, en el capítulo 3, versículo 12, dice que la ley no es de fe. Son dos pactos, uno por la ley y otro por la fe, pero la ley y la fe no es el mismo pacto. La ley no es de fe. Ahora, esto de Malaquías 3:10, lo que acabamos de leer, Malaquías capítulo 3, sobre los diezmos, no está hablando al pacto que se hizo con la libre, no se está hablando a la iglesia del Señor, sino a la ley, porque ellos estaban bajo la ley, y todos los mandamientos de la ley estaban bajo maldición. Estaba el diezmo y también estaba el mandamiento de Deuteronomio 21, versículo 18 en adelante, que dice de esta manera: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo matarán. Lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ese mandamiento, el que no lo cumplía, era maldito. Por eso cuando una madre o un padre tenía un hijo contumaz y rebelde, glotón y borracho, tenía que sacarlo a la plaza para que lo mataran a piedra. Y el que no cumpliera este mandamiento era maldito, al igual que el que no diezmara en el mandamiento, en la ley, era un maldito. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? En lo que estábamos leyendo ahorita hace ratico en Gálatas capítulo 3, leamos otra vez el capítulo 3 de Gálatas para que veamos lo que dice Pablo con respecto a la ley y a la gracia. En el capítulo 3, versículo 6 en adelante, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hay dos pactos, el de Abraham por la fe y el de Moisés por la ley. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los que no somos judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel, hablando de la ley, que no permaneciera en todas las cosas escritas en la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por eso que dice: maldito soy con maldición, porque me habéis robado. ¿Por qué? Porque todos los que dependían de las obras de la ley estaban bajo maldición. Y si no cumplían un solo mandamiento de los más de 600 mandamientos, eran malditos. Pero ¿qué dice el versículo 12? Y la ley no es de fe, sino que dice la ley: el que hiciera estas cosas vivirá por ella, mas el justo por la fe vivirá, hermano. Versículo 13 dice:
Jesucristo nos redimió de esa maldición, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Jesucristo, no por guardar la ley, sino que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que, hermano, eso de Malaquías 3:10 es algo antibíblico, algo diabólico aplicárselo a la iglesia, porque se estaría afectando la obra redentora y la sangre derramada por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario por la iglesia. Mire lo delicado que es eso. Ahora, yo sé que muchos estarán pensando, y quizás muchos a usted le han dicho: no, pero el diezmo también está en el Nuevo Testamento. Bueno, los únicos versículos que pueden utilizar para enseñarte o para tratar de engañarte diciéndote que tú tienes que diezmar, el uno está en Mateo 23:23. Vamos a analizarlo. Lea conmigo Mateo 23:23. Hablándole Jesucristo a los fariseos antes de que él muriera en la cruz del Calvario. Les dijo así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. O sea, era necesario hacer el amor, la justicia, la misericordia, la fe, sin dejar de diezmar, le dijo Jesús. Sí, Jesús le dijo a los fariseos que no dejaran de diezmar, por hacer la justicia, el amor y la fe. Pero él está hablando a personas que estaban bajo la ley. Él todavía no había muerto en la cruz del Calvario. Y le está hablando a judíos como fariseos, hermanos, fariseos y escribas. No está hablando a la iglesia. Como al igual que en el capítulo 5 del libro de Lucas, le habla a un leproso que estaba bajo la ley, y después de sanarlo le dice en el versículo 14 de Lucas capítulo 5: y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. El Jesucristo no está diciendo, porque esto está en el Nuevo Testamento, de que en la iglesia cuando haya un milagro tenemos que practicar los ritos que practicaba la ley de Moisés, los ritos que mandaba la ley de Moisés para el leproso. No, hermanos, no podemos estar purificándonos con sangre en la iglesia porque alguien se sanó de lepra. No, sino que Jesús les estaba hablando a judíos que estaban bajo la ley antes de que él muriera en la cruz del Calvario. Él dijo: yo no vine a abrogar la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, no vino expresamente a abrogar la ley, vino a cumplirla. Porque recuerde que Romanos 6 dice que por culpa de un hombre y el pecado y la desobediencia de uno solo, por Adán, todos nosotros fuimos constituidos pecadores. Era necesario que viniera uno solo, y de entre nosotros uno solo fuera obediente, para que por medio de ese también todos fuéramos salvos. Por eso Dios vino, se hizo hombre, Jesús, y habitó entre nosotros y obedeció, y fue tentado en todo, pero en él nunca ha fallado pecado. Él vino expresamente a cumplir la ley, a cumplirla, no a hacerla cumplir, sino a cumplirla por todos nosotros. Por eso él, orando en Juan 17, le dice: Padre, yo me santifico en la verdad, para que ellos también sean santificados. Jesús fue obediente por usted y por mí, y murió por usted y por mí. Y como dice Pablo en Romanos 6, así como por uno vino la muerte, también por uno, por Cristo Jesús, vino la justificación a todos los hombres. Porque donde abundó el pecado, ahora con Cristo sobreabundó la gracia. Entonces, hermano, no podemos aplicar y decir: no, la ley, todavía estamos bajo la ley porque Jesús no vino a abrogar la ley. No, hermano, él no vino expresamente a abrogar la ley, pero la ley fue anulada, fue abrogada, especialmente para nosotros los que creemos en Cristo. Al creer en Cristo, recuerde que la ley fue dada para el injusto, como dice la Biblia, para el impío, el pecador.
Amén, para que no tengan excusa y toda alma sea acusada y nadie pueda por su propia voluntad ser salvo. Para que todo el mundo esté bajo el juicio de Dios y Él tenga misericordia del que Él tenga misericordia. Cristo es el único que puede salvarnos. Él es el único. Él es el único que salva el alma de las personas. El único que murió por nosotros. El único. Por eso dice la Biblia, hermano. Lea conmigo. Primera de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pero la ley no es para la iglesia, es para el injusto, para el pecador, para que en el día del juicio Dios los condene, hermano. Por eso dice la Biblia que la iglesia pertenece al pacto que se hizo en la cruz y no al pacto que se hizo en el monte Sinaí. Lea conmigo Colosenses, hermano. Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. No quedaron maldiciones generacionales, no. Perdonó todos los pecados. Anulando el acta de los decretos, la ley, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bajo ese pacto usted y yo estamos. Y el diezmo no pertenece a este pacto. Usted no tiene que estar diezmando para estar complaciendo a ningún hombre. No, hermano, porque es que yo lo hago por obediencia. Por obediencia al pastor, hermano, porque Dios no te manda, según la Biblia, según todo lo que hemos estudiado, y del Génesis al Apocalipsis, Dios nunca manda a la iglesia a dar un diezmo. Nunca. El otro versículo que utilizan es el de Hebreos, capítulo 7. Otro versículo que utilizan para decir que el diezmo está también en el Nuevo Testamento. Hebreos 7, versículo 9, dice: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Leví está hablando del sacerdocio levítico, de la ley, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Está hablando de, claro, ya cuando Abraham le da el diezmo a Melquisedec, no existía ley, claro que no, todavía no había llegado la ley, pero Leví recibía los diezmos en la ley. Cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, mire de lo que viene hablando, no tiene nada que ver con la iglesia. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque Jesucristo está en el cielo como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, pero no bajo el fundamento de la ley de Moisés, bajo el sacerdocio de Aarón, porque Jesucristo no era levita, sino bajo un sacerdote distinto, bajo el orden de Melquisedec. Y en el versículo 12 dice: porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también el cambio de ley. Por eso la ley fue cambiada para nosotros, la iglesia. Aunque la intención es la misma, Dios siempre va a querer lo bueno, lo sano, lo justo, lo limpio, lo puro, lo benigno. Dios no cambia. Dios cambió las leyes, hermano, aunque sea la misma intención.
La iglesia no está bajo la ley de Moisés, sino bajo el pacto que se hizo en la cruz del Calvario. Y en este versículo, en este capítulo, hermano, no hay un versículo, aquí no se dice, y la iglesia tiene que dar el diezmo. No, hermano. Viene hablando del sacerdocio levítico, que no tiene nada que ver con que usted tenga que dar un diezmo al pastor, a la iglesia. No tiene nada que ver con eso, hermano. Nada que ver con eso. Vamos a leer la historia de Abraham y Melquisedec, ese encuentro tan glorioso entre Abraham y Melquisedec. Vamos a leerlo. Vamos a buscar en el libro de Génesis. Capítulo 14, versículo 20. Génesis capítulo 14, versículo 20. Dice de esta manera. Vamos a leer desde el 17. Abraham venía de ganar una guerra y de libertar a su sobrino Lot y a la gente de Sodoma. Vamos a ver, venía Abraham también con un botín, porque el que ganaba la guerra se traía el botín. Versículo 17 del capítulo 14, cuando Abraham venía de la guerra, dice: cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabed, que es valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. En ese tiempo no existía la ley. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De qué todo? ¿De qué le dio el diezmo a Abraham a Melquisedec, hermano? Allí. Vamos a analizar este versículo. Abraham venía de una guerra. No venía de su casa. Abraham, del botín que traía de la guerra, le dio el diezmo a Melquisedec. Es cierto, sí, pero no era que Abraham diezmaba y tenía los diezmos apartados para dárselo a Melquisedec, ni que Abraham iba de vez en cuando a llevar los diezmos a Melquisedec. No, eso no se encuentra en la Biblia, hermano. Sino que venía de la guerra, traía el botín y se encontró a Melquisedec en el camino y le dio el 10% de todo lo que traía. Sin embargo, en el versículo 21 hay otra cosa más interesante que dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Eso viene el 90% que te quedó, pues. Lo que le quiso decir el rey. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Ané, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Pero Abraham no se quedó con nada. Entonces, si vamos a aplicar este versículo, tenemos que decirle: hermano, usted tiene que dar todo, no se puede quedar con nada. El 10% al pastor y el 90% regresárselo a quien se lo dio. Hermano, no podemos, hermano, enredar tanto la Biblia y tratar de manipular y sacar un texto de su contexto para inventarnos el pretexto de quitarle el dinero a las personas. No podemos, hermano. Y usted, como hombre y mujer de Dios, no puede buscar agradar a los hombres. Tiene que aplicar la Biblia como dice la palabra, tal y como está escrito, sin temor a ningún hombre. Porque si usted me dice: no, porque es que yo lo hago por obediencia, hermano, tenemos que reflexionar, hermano. ¿Por obediencia a quién? Porque la Biblia no nos manda a diezmar. Dios no manda a la iglesia a diezmar. Jesucristo ni el Espíritu Santo están de acuerdo en que la iglesia esté diezmando. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Por obedecer a quién lo estamos haciendo? ¿Por amor a quién? Por amor al pastor, por amor al hombre, hermano. Aquí no hay duda, aquí no hay discusión, hermano. Porque si la Biblia no me manda a mí a hacer algo, sino el pastor, y yo lo hago, es por amor al pastor, no por amor a la palabra, ni por respeto a Dios, hermano. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:6. Si alguno es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Yo estoy de acuerdo. Sí, hermano, es correcto. Usted tiene que ayudar a su pastor.
Eso es algo que sale del corazón del cristiano. Ser dadivoso y compartir con aquel que te instruye. Pero el que te instruye no tiene que ponerte una cantidad, hermano, porque no sería un buen siervo del Señor. Sería un asalariado que te va a poner una... No, me tienes que dar el 10% de lo que tú ganas. Hermano, por favor. Y no podemos caer en la hipocresía de, bueno, no, aquí en esta iglesia se recoge el diezmo, pero no es obligado. No, hermano, no podemos caer en esa hipocresía, hermano. Si no manda Dios a la iglesia diezmar, no hay que recoger diezmos, no hay que aceptar diezmos, hermano. Si sabemos que otros están haciendo daño con este diezmo y que están diciendo que el que no diezma es un maldito, y están quebrantando el sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario para maldecir al pueblo, hermano, con una manipulación rara ahí de la palabra, no podemos aceptar los diezmos. Tenemos que sacar a la luz, hermano, que esto del diezmo no es de Dios, no es bíblico para la iglesia. Tenemos que ser fuertes con esto, hermano, porque se está quebrantando lo que se hizo en la cruz del Calvario. La iglesia no tiene que diezmar. Yo personalmente, el pastor John Pirela de la comunidad cristiana La Voz de Dios, yo no acepto que nadie me traiga un diezmo. Ni que nadie traiga un diezmo, ni que nadie me venga a pactar con Dios con 5.000 bolívares, con 7.000 bolívares. No, mi hermano, así sea con 1.000 millones de bolívares. Nadie tiene que estar pactando con Dios, porque eso es otra cosa antibíblica. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tenemos que irnos más allá de lo que está escrito? ¿Por qué? En cuanto a la ofrenda, hermano, al dinero que administra la iglesia, vamos a leer, lea conmigo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 8. Pues vamos a leer primero el Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Mira lo que dice Pablo. Capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos. La ofrenda, hermano, la ofrenda que recogía Pablo no era para comprarse un carro, Pablo, ni para comprarse una casa el apóstol Pablo, ni para que el apóstol Pablo tuviera lujo. No, mi hermano. La ofrenda que recogía Pablo era para los santos. Aunque Pablo podía participar de esas ofrendas si los hermanos estaban de acuerdo, si Pablo tenía alguna necesidad. Pero la ofrenda de la iglesia es para los santos, para el bien de los santos. Si todos los santos están de acuerdo en construir un templo, bueno, eso es para el bienestar de los santos. Yo estoy de acuerdo. Pero todos tienen que estar de acuerdo. No las ofrendas para el pastor, sino para los santos. Segunda de Corintios, capítulo 8, que es el fundamento de la ofrenda y de lo que se administra en la iglesia con respecto al dinero. Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 12 en adelante. Vamos a leer desde el 4. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí está hablando Pablo de que los hermanos de Macedonia eran pobres, pero se estaban esforzando por dar una ofrenda, porque los hermanos de Jerusalén estaban pasando por una escasez, y ellos le pedían a Pablo y les rogaban que le aceptara la ofrenda. Ahí no crea que salía Bernabé y le decía: hermano Pablo, le va a arrebatar la bendición al hermano. No le impide esa bendición. Como dicen por ahí, no le robe la bendición, recibe esa ofrenda. Y el pobre ahí que no tiene para comer, le está dando el dinero al que tiene un atajo. Imagínese, hermano. Eso no es normal, hermano. El apóstol Pablo le decía: no, hermano, déjenlo así. Pero ellos insistían y le rogaban: no, Pablo, recibe esto. En el versículo 12 de 2 Corintios 8 dice Pablo: porque si primero hay la voluntad dispuesta, o sea, si está dispuesta la voluntad de tu corazón, Dios te la va a aceptar. Dice: será acepta.
según lo que tú tienes, no según lo que tú no tienes. Si tú no tienes para dar, ¿qué vas a dar? ¿Por qué te vas a poner allí a estresar por llevar una ofrenda si tú no tienes? Si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. Versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros estrechez. O sea, que Pablo dice, yo no estoy recogiendo esta ofrenda para que otros que tienen mucho, para llevarle esta ofrenda a otros que tienen mucho. No. Pablo no dice, hermano, deme las ofrendas que se lo voy a llevar al varón para que Dios nos bendiga, porque él está muy bendecido. Entonces nosotros al darle a él, Dios no va a dar lo que le ha dado a él. No, hermano, eso es algo diabólico, satánico. Esta ofrenda era de los pobres, de los que tenían más, para los que tenían menos. Eso es lo que quiere decir Pablo en el versículo 13. Versículo 14 dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, y para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Cuando ustedes necesiten de ellos, ellos lo van a ayudar a ustedes, para que haya igualdad, como está escrito por el Espíritu Santo, hermano. El que recogió mucho no tuvo de más, y el que poco no tuvo menos. Amén. Ese es el fundamento de la ofrenda, del que tiene más para el que tiene menos. Ese es el fundamento de la ofrenda. En el versículo 20 y 21 dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8, dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Es decir, que el pastor tiene que buscar la manera de rendir cuenta de todo lo que se recoge en las ofrendas, no solamente a Dios, sino también a los hombres. Por eso cada iglesia, cada cierto tiempo, debe rendir cuenta de lo que se está recogiendo y en qué se está gastando y cuánto dinero le está entrando al pastor en el bolsillo de esas ofrendas. Porque por ahí muchas iglesias que tienen la costumbre de que se recogen los diezmos, y lo digo por experiencia, hermano, porque yo recibí una iglesia que diezmaba y después tuve que romper con ese paradigma y con esa esclavitud. Pero yo recibí una iglesia que diezmaba, y el diezmo es más que la ofrenda. Por si no lo sabía, se lo digo por experiencia propia. El diezmo es mucho más que la ofrenda. El diezmo es mucho más que la ofrenda. Y muchas iglesias tienen la costumbre de que le dan el sobre al pastor sin contar lo que hay en el sobre. Le dan todos los sobres porque el diezmo era para los levitas. Entonces los pastores son levitas, supuestamente. Ellos son levitas, que no tienen herencia, no tienen casa donde vivir, sino que viven en el templo. Y no tienen posesión, no tienen herencia entre las tribus. Entonces le dan los sobres al pastor sin saber cuánto hay en el sobre. Y eso, hermano, no es estar transparentemente delante de los hombres, y mucho menos delante del Señor. Por eso, hermano, debemos ser muy cuidadosos con estas ofrendas que administramos, para que nadie blasfeme el nombre del Señor, ni la iglesia. 2 Corintios 9, versículo 6 dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente, no está hablando de poquita ofrenda, no, sino que teniendo, das el 2%, el 1%, da el 10%. El 10% no es nada, hermano. Que das poquito, teniendo, pudiéndolo hacer, das poquito. Eso es lo que quiere decir. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, que da con generosidad, con amor, porque quieres dar, que te gusta ser dadivoso, como la viuda que dio una moneda pero dio todo el sustento que tenía, como esos de Macedonia que daban sobre su fuerza. El que da generosamente, generosamente también segará. Cada uno, hermano,
de conforme a la ley de Moisés. No, así no dice. Dice cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. No porque yo vengo a traer un pacto, porque yo necesito un carro, va a pactar por un carro, yo necesito que mi esposo venga a mi casa, yo voy a pactar por mi esposo. No, mi hermano, no, hermana, no haga eso. Llama al teléfono y ofrenda al altar. Aquí estará el apóstol de los apóstoles orando por tu ofrenda. No, mi hermano, esos son canales de televisión que lo que están es robando a la gente, hermano. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Ni por necesidad. Porque Dios ama es al que da con alegría, al dador alegre, al que da porque quiere dar, porque quiere hacerlo y lo hace sin que nadie lo esté manipulando. Ese dador es el que Dios ama. Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ese es el fundamento del diezmo y la ofrenda, hermano. Ese es el verdadero fundamento. La iglesia no tiene que estar diezmando, ni pactando, hermano. Mire, esto de los pactos, eso es algo satánico. Del Génesis al Apocalipsis, hermano. Del Génesis al Apocalipsis. Usted no tiene que estar pactando. Usted no va a ver el registro de que Dios manda a pactar a nadie. Nunca Dios mandó a pactar a nadie. Mucho menos a la iglesia. Y un pacto es un pacto, mira, un pacto es un contrato. Un ajuste que solemnemente se realizaba entre dos o más personas. Entre dos o más personas. Un ejemplo. Porque si hay ejemplos donde han pactado en la Biblia, pero entre hombres. Pacto entre hombres, delante de Dios. El de Abraham y Abimelech, por ejemplo, es un pacto entre hombres en Génesis 21-27. El de Labán y Jacob, en Génesis 21-44. El del pueblo de Israel, cuando pactó con el pueblo de Gabaón, eso está en Josué 9-6-15. El pacto de David con Jonatán. David y Jonatán pactaron en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 3. Acab y Ben-Hadad también pactaron en 1 de Reyes, capítulo 20, versículo 34. Ellos sacrificaban, la mayoría, un animal en el pacto. Y ningún hombre hizo pacto con Dios. Ninguno. Y hacían pacto entre hombres y sacrificaban un animal en señal de que aquel que quebrantara el pacto, esa maldición y eso que se le hizo al animal, lo merecía ese hombre. O sea, el que no cumplía el pacto era digno de muerte. ¿Cómo usted le llega a Dios con un pacto y le dice, si tú no cumples, eres digno de muerte? Usted no puede pactar con Dios. ¿Quién es usted para hacer un pacto con Dios? ¿Quiénes somos nosotros, hermano? No somos nadie. Dependemos de la misericordia de Dios y Él hace según su voluntad. Como dice 1 de Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso, hermano, no podemos estar pactando ni mandando a la iglesia a estar pactando. No es bíblico, no es bíblico que la iglesia esté pactando. Así que yo le aconsejo, hermano, a que se olvide de eso de los pactos, de los diezmos, de tantas cosas que se inventan hoy en día para quitarle el dinero al pueblo de Dios. Y no apoye eso, no sea partícipe. No sea partícipe. Porque a usted al dar un diezmo, supuestamente por amor a Dios, por obediencia a Dios, usted está apoyando a que sigan esclavizando a los hermanos que lo están viendo a usted que está diezmando y están siendo estimulados por usted a seguir esclavizados allí en ese diezmo. Y usted le va a rendir cuenta a Dios si lo sigue haciendo, hermano. Porque según la Biblia, si alguno predica, hágalo conforme a las palabras que Dios da.
Y si alguno, hermano, va a hablar, tiene que ser conforme a la palabra. Y como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, no ir más allá de lo que está escrito. Y la iglesia no tiene que estar diezmando. Hay unos que malinterpretan Esdras capítulo 10 versículo 3, cuando dice: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Algunos dicen que ese pacto era porque ellos estaban pactando con Dios. Ahí usted no ve al pueblo trayéndole dinero a Dios ni trayéndole nada al Señor. Simplemente todos ellos estaban descarriados y estaban haciendo un pacto entre ellos mismos, delante de Dios, de que iban a hacer las cosas como estaban en la ley y que iban a sacar del pueblo todo lo que estaba mal hecho. Por eso dice en el versículo 4: levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Como decía un presidente aquí en Venezuela, se copió este versículo. Dice en el versículo 5: entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, los juramentó a todos, y a todo Israel, que harían conforme a esto. Y ellos juraron, se juramentaron, hicieron un pacto por todo el pueblo delante de Dios. No que vinieron: Señor, vamos a hacer un pacto, te vamos a dar esto para que tú nos des esto. No, hicieron un pacto que todo, y se juramentaron que iban a obedecer y que iban a sacar a esas mujeres de entre el pueblo, a todas las mujeres y a los nacidos de ella. Eso fue un pacto entre ellos delante de Dios, hermano. No podemos manipular estos versículos y sacar una conclusión de que el pueblo tiene que traer un pacto a Dios para darte el dinero a ti que eres pastor. No, 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 eso es satánico. La Biblia, según lo que hemos leído y analizado del Génesis al Apocalipsis, hermano, la iglesia no tiene ni que estar diezmando, ni que estar pactando, ni que trayendo primicia, que cumpliendo todas las fiestas primicias. No, hermano. Si usted va a participar de la fiesta, participe de las 7 fiestas de Israel, guarde la ley, y como dice Pablo, el que se quiere justificar por la ley ha caído de la gracia, de Cristo os desligaste. Lo único que habla de la iglesia son las ofrendas, lo único, las ofrendas. Uno dice: no, porque yo lo hago por un voto, porque Jacob le hizo voto a Dios. ¿Por qué cree usted que Jacob le hizo un voto a Dios de que le iba a dar el diezmo si Dios le ayudaba a salir bien y regresar de la tierra donde iba con bienes? ¿Por qué Jacob le dice: yo te voy a dar el diezmo, te lo prometo? Ese voto es un voto, promesa con la que nos obligamos con la divinidad. ¿Por qué Jacob hace esa promesa? ¿Sabe por qué? Porque Jacob no daba el diezmo, porque Jacob no diezmaba, porque eso no le enseñó a Abraham, ni a Isaac, ni Isaac a Jacob. No, señor. Porque a Jacob sus padres, ni sus padres diezmaban, ni a él lo enseñaron a diezmar desde pequeño. Por eso Jacob le dice: Dios, si tú me traes con bien de la tierra donde voy, yo te voy a dar el 10%. ¿Por qué? Porque Jacob no diezmaba. Porque Jacob no daba el diezmo, hermano. Vamos a leer el libro de Hechos, porque algunos dicen que, bueno, hay que hacer un voto. No hago un pacto, hago un voto con Dios, un voto. Vamos a demostrar que el voto también, hermano, vamos a leer por la Biblia, hermano, que el voto tampoco es para la iglesia, que la iglesia no tiene que estar haciendo voto. Capítulo 18, versículo 18 del libro de Hechos, dice de esta manera: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiendo rapado la cabeza en Cesarea, porque tenía hecho un voto. Pablo hizo un voto con Dios. Sí, Pablo hizo un voto con Dios, y ya era el Nuevo Testamento, y ya Cristo había ascendido a los cielos. Sí, Pablo hizo un voto, pero Pablo era judío. Pablo era judío y guardaba la ley, aunque él no estaba bajo la ley, porque él era judío.
Y Pablo nunca apostató de la ley de Moisés con los judíos. Pablo nunca le enseñó a los judíos que no guardaran la ley. A los gentiles sí les digo, ustedes si quieren circuncidarse y guardar la ley, se van a desligar de la gracia del pacto que se hizo por ustedes. Pero a los judíos Pablo les respetaba la ley. Y Pablo como judío, él dice, Pablo fue muy claro, a los judíos me hago como judío, como si yo estuviera bajo la ley. O sea, guardaba la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la ley de Cristo. Hechos capítulo 21, versículos 17 en adelante, podemos entender bien el por qué Pablo respetaba la ley más. Con los judíos respetaba la ley, pero con los gentiles era más fuerte en cuanto a esto. Por eso dice en Gálatas el apóstol Pablo que Dios lo escogió a él como apóstol para enviarlo a aquellos que no tenían la ley de Moisés, aquellos que no conocían la ley de Moisés, aquellos que no estaban circuncidados, a los gentiles. Dice, el que obró por mí para los gentiles, para los incircuncisos, obró también por Pedro para los judíos. Para los judíos. Y dice que cuando él fue a Jerusalén, en el libro de Gálatas, eso está en Gálatas, dice que él expuso el evangelio en privado a los que tenían reputación, el evangelio que Dios le reveló para los que no son judíos. Y Pedro, Bernabé y Santiago, o sea, Pedro, Juan y Santiago, le dieron la mano en señal de compañerismo, reconociendo que sí, que Dios lo había enviado a Pablo con un mensaje especial a nosotros los gentiles, con el evangelio de Jesucristo, sin necesidad de la ley. Y dice Pablo que Pedro, Juan y Santiago eran considerados las columnas de los judíos. Por eso usted lee la carta de Santiago, la carta de Juan, las cartas de Pedro, y son cartas que respetan más la ley y son más a la ley que el apóstol Pablo. Las cartas de Pablo a los gentiles son muy distintas. Usted lee la carta de Santiago y la carta de Gálatas y mira la ley y la gracia, ese tema con esos dos libros, y se puede confundir. Pero para que usted pueda entender este caso, estas cosas, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 21, versículos 17 en adelante. Hablando del apóstol Pablo, dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos recibieron con gozo, nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, Santiago, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Judíos que habían creído, creído en el Señor, creyeron en el evangelio, pero todavía eran celosos por la ley. Versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Eso era mentira, porque Pablo respetaba a los judíos y respetaba la ley cuando estaba con los judíos, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni obedezcan, ni observen las costumbres. Por eso Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo era judío y Pablo permitió que lo circuncidaran. Pero a los gentiles Pablo no les permitía guardar la ley, les enseñaba que no podían guardar la ley, porque el pacto que se hizo con ellos no fue el del Sinaí, sino el de la cruz del Calvario, y ellos no estaban bajo la ley, no tenían que estar guardando la ley. Versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir el voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus votos, para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Están hablando del apóstol Pablo, hermano, pero mire lo que le dice en el versículo 25, para que usted entienda. Pero en cuanto a los que no son judíos, a los gentiles,
que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Que no guarden nada de esto, ni la ley, ni la circuncisión, ni nada. Solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de la sangre, de ahogado y de fornicación. Porque la iglesia no tiene que estar guardando la ley, hermano. La iglesia, más que todos los gentiles, no tienen que estar guardando la ley, hermano. No tienen que estar guardando la ley. A los judíos sí, bueno, se les respeta. Por ejemplo, cuando en el Lucas 24, el camino de Maús, Jesucristo se encontró con dos judíos que estaban bajo la ley, que conocían la ley y los profetas. Jesucristo les predicó todo y les fue declarando por medio de las escrituras y todo lo que decían los profetas, lo que las escrituras hablaban de él. Pero usted ve al apóstol Pablo en Atenas predicando en Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante, y el apóstol Pablo no les nombra nada de la ley, porque al gentil no es necesario hablarle de la ley, hermano, sino hablarle de Cristo, de la gracia y de los frutos del Espíritu y de los frutos de la carne y del ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia, hermano, no tiene que estar guardando la ley, hermano, ni que estar diezmando, ni practicando fiestas judías, hermano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Yo espero, hermano. Y aquí vemos también el por qué Pablo hacía votos, hermano. ¿Por qué hacía votos Pablo? Porque Pablo era judío, hermano. Pero ningún gentil, usted va a encontrar un gentil haciendo un voto. Si usted es judío, bueno, ok, yo respeto su opinión, por su forma de ser y de guardar la ley, aunque cree en Cristo y será salvo, ok, usted es un judío mesiánico, ok, yo lo respeto. Pero si usted es gentil y quiere guardar la ley, o siendo gentil, quiere hacer que otros gentiles guarden la ley, hermano, eso no es de Dios, hermano. Tenemos que predicar el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados, como dijo Jesucristo, a todas las naciones, hermano. Todas las naciones. Yo espero, hermano, que usted haya comprendido el mensaje y que haya sido de bendición para usted, de edificación. Y que usted, hermano, todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios, con amor, pero obedeciendo a Dios, hermano, con temor a Dios. No tema a los hombres. Respeta a su pastor, hónrelo, porque esa es la voluntad de Dios. Comparta sus bienes con él, pero no vaya más allá de lo que está escrito, hermano. Y no apoye lo que es incorrecto, lo que es antibíblico, porque usted, yo y todos los que nos están escuchando, hermano, como dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Así que yo espero que este mensaje haya sido de bendición para usted. Este programa La Voz de Dios sale al aire de lunes a viernes por la 95.9 Alégrate, bajo la supervisión del hermano Douglas Añe, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche de lunes a viernes. Y los sábados a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde. También salimos al aire por la 92.7 Buenas Nuevas, bajo la supervisión del hermano Robin Parra, nuestro hermano Robin Parra, un gran hombre de Dios. También salimos allí los días sábados a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía. Para más información, hermano, si usted se quiere comunicar conmigo, opinar algo sobre el tema, quiere visitar nuestras congregaciones. Ya les dije, en Sabaneta queda La Voz de Dios, queda una ubicada en Sabaneta por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo por el restaurante Domingo a la tercera cuadra a mano izquierda, allí en esa esquina. Y aquí vi el Moján, sector Planetario, entre el Ranchón de Luis y el Planetario, allí en esa calle Altapón. En Sabaneta tenemos los servicios los miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Y aquí en Santa Cruz de Mara, en el sector Planetario, los servicios son a las 7 de la noche los jueves y los domingos, a las 7 de la noche. También compartimos la palabra en unas reuniones que hacemos nosotros todos los viernes a las 7 de la noche en el sector El Taparo, en la Cañada de Urdaneta. Para más información respecto al programa, a las iglesias, mi número personal es el 0426-100-7839. Repito, 0426
1007839. Este fue tu programa La Voz de Dios, un programa a la luz de la palabra, con el pastor John Pirela. Muchas gracias por escucharme. Jesucristo te ama, hermano.